Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu presencia, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por lo bueno que has sido para con nosotros. Gracias porque esta es una semana más que nos bendices, Señor, en la que podemos ver tu gloria, Señor. Ahora que vamos a hablar de tu palabra, yo te pido que nos enseñes, que nos edifiques, Señor, que nos des la sabiduría suficiente, Señor, para comprender la inmensidad de tus palabras. Permite que en nuestros corazones esta palabra halle cabida, Señor. Danos un corazón de oidores prácticos y no de oidores olvidadizos, Señor. Danos un corazón atento, Señor, a tu palabra y que podamos aprender de ella, Señor, con humildad, con sencillez en nuestros corazones, Señor, con reconocimiento, sabiendo que esta palabra no es mía, Señor, sino que esta es tu palabra, Dios. Y nosotros nos rendimos a ti y a tu palabra en esta mañana para ser edificados. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 6. Gálatas capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amén, ¿lo tenemos? Dice de esta manera: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. Mientras hacía el estudio de este pasaje, escuchaba una historia del doctor J. Vernon McGee, en el que decía que alguna vez en el sur de los Estados Unidos hubo un predicador en una iglesia pequeña, no era una iglesia grande, cuenta él, y hablando con el predicador, él encontró que antes de ser creyente tuvo muchos problemas con el alcohol y semanalmente se emborrachaba. Pero bueno, conoció a Cristo y de una forma maravillosa y milagrosa nació de nuevo y abandonó el alcohol y empezó a ser edificado, y entonces llegó al nivel de ser pastor y fue pastor por mucho tiempo en aquella iglesia. Y cuenta el comentarista que un día aquel pastor llamó a los diáconos de su iglesia y les confesó que el día anterior se había emborrachado y que en ese mismo momento él iba a presentar su carta de renuncia porque consideraba que un pastor de una iglesia no podría caer en tal pecado. Los diáconos de aquella iglesia, creo que bueno, eran unos diáconos especiales, cuenta él. Justo cuando terminó de confesarle su pecado y de presentar su renuncia, se pararon y lo abrazaron y empezaron a orar por él. Hicieron una oración especial, una hermosa oración. Y al terminar la oración, uno de ellos le dijo que no podían aceptar la renuncia, que les era imposible aceptar la renuncia porque ellos eran tan
tan pecadores como él. Porque así como él había pecado, quizá ellos en algún momento, en su debilidad, pudieran cometer un error sin igual. Y me parece que esta historia muestra el amor restaurador de los diáconos de aquella iglesia. Este pasaje me muestra 3 características o 3 elementos importantes que deben tener los hermanos de la iglesia, que en realidad son espirituales. Hay algunas personas en la iglesia, y con mucho respeto lo diré, que se consideran más que espirituales, súper espirituales. Y entonces están en la iglesia no para edificar, sino para destruir, para hacer piedra de tropiezo. Y entonces ellos están prestos a encontrar los errores en las personas que sirven en la iglesia, o incluso en los mismos hermanos que hacen parte de la congregación. Y entonces empieza uno a escuchar comentarios y le empiezan a traer chismes. Digo yo chismes porque son los mensajes que dicen otros, pero esos otros no tienen el carácter para hablarlo. Y entonces, que vimos al hermano fulano de tal en tal lugar, que la hermana fulana de tal hizo o aquello, que el predicador de esta mañana lo encontramos anoche, bueno, que fulano de tal habló lo que no debería hablar. Un día me dijo una hermana que no estaba de acuerdo que las hermanas de alabanza cantaran en pantalón. Y bueno, eso es un tema no espiritual. La Biblia no habla de sí o no, dice que se vistan decorosas. Y hay hermanos que están en función de eso, de criticar a los otros sin considerarse a sí mismo. Y a esos hermanos yo les he llamado los super espirituales, porque están en función de considerar los pecados de otros, pero no los de sí mismos. Aquí Pablo, en este pasaje, está hablando de los hermanos que realmente son espirituales. Y la primera característica de los hermanos espirituales, y yo creo que pasajes como este son los que uno se predica a sí mismo. Sin duda, aquí yo creo que todos tenemos que ser edificados y que ser, bueno, confrontados. Dice, el versículo 1 dice de esta forma: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y lo primero que Pablo encuentra en la iglesia de Galacia, y que sin duda hay en muchas iglesias, es algo que quizá pudiéramos llamarlo el ministerio de investigación. Y son esos hermanos que efectivamente parece que pertenecieran a un ministerio de investigación, deberían trabajar en alguna fuerza de investigación del gobierno, y están mirando la caída de algunos de los que trabajan y sirven fielmente en la iglesia. Y Pablo encuentra eso y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna causa, pues parece que hay una acción de vigilancia espiritual en la iglesia. Y aquí dice si alguno, es decir, cualquier persona de la iglesia, no solamente los que presiden, los que dirigen, los que lideran, sino cualquier persona, alguno, el que tiene un ministerio como el que no lo tiene, cualquiera. Y Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra falta se traduce del griego paraptoma, que significa una caída que puede ser inesperada, y da la idea de que aquella persona que va caminando por la calle y sin pensarlo, sin querer, sin darse cuenta, tropieza y se cae. Esta persona tiene que pararse nuevamente
y seguir su rumbo. Eso es lo que significa falta en este pasaje. Alguien que sin buscar la forma, que en su camino de fidelidad tiene algún problema y cae. Y la palabra sorprendido significa detectar alguna falta en alguien antes que pueda escapar o esconder su pecado. Y Pablo dice, quizá usted sorprendió en alguna falta a algún hermano que trabaja en la iglesia, que sirve en la iglesia. Y entonces esa falta, esa pequeña falta es más grande que el mismo servicio de amor que presta en la iglesia. Un día Albert Einstein empezó a escribir en su tablero en el aula de clases, la tabla del 9, y empezó a escribir cada uno de los elementos de la tabla del 9. Cuando llegó a 9 por 10, no escribió 90 sino 91. Así que sus alumnos de clase empezaron a hacer burla de él, pues como un personaje como Albert Einstein se iba a equivocar en una acción matemática que para él tenía que ser muy simple. Y la lección que dio a sus estudiantes es qué increíble es ver cómo el ser humano es capaz de juzgar mal a una persona por una sola falta y no honrarlo por 9 aciertos que había tenido. Y si alguno es sorprendido en una falta, nosotros nos olvidamos de entender que es tan débil como nosotros y por eso los juzgamos. Una falta es eventual. Y aquí Pablo dice, si ustedes están pendientes de alguien y ese alguien es sorprendido en una falta, ese alguien va en el camino espiritual de la vida y tropieza y se cae, y justo en ese instante usted lo vio, dice Pablo acá, vosotros que sois espirituales. Mire que no le habla a cualquier hermano de la iglesia, sino a los hermanos que dentro de la iglesia son espirituales. Y en el mismo libro, Pablo desarrolla la idea de quiénes son los hermanos espirituales. En el capítulo anterior a este, el versículo 5, el capítulo 5, el versículo 22, están los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y hay ahí una explicación puntual de quiénes son los espirituales. Los espirituales son los que en su carácter tienen el fruto del Espíritu. Cuando yo leo el fruto del Espíritu, por lo menos no califico en todas. Si hacemos una lista de chequeo con todos estos conceptos del fruto del Espíritu, nos vamos a dar que no calificamos para todas. Entonces quizá no seamos tan espirituales. En Mateo capítulo 7, el versículo 1, dice Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y si yo le dijera a ustedes esta mañana, levante la mano el que no ha juzgado, quizá ninguno la levantemos, ¿cierto? Porque todos juzgamos, sin duda todos juzgamos, todos lo hemos hecho. Y parece que nacimos con un gen ahí en nuestro ADN para eso, para juzgar a los demás. Bueno, el pasaje de Mateo habla de que los fariseos dicen y no hacen, predican y no aplican.
Y bueno, los que son verdaderamente espirituales, eso es una marca muy alta. Los que son verdaderamente espirituales predican y aplican, ¿cierto? Son los que tienen el fruto del Espíritu, los que tienen una conducta intachable. Y bueno, yo consideraría que algunos hermanos de los que son adultos mayores, que llevan años en la iglesia, por la experiencia que tienen, han alcanzado el título de espirituales. Y entonces uno los mira y dice: este es espiritual. Es que ¿qué error tiene? Tiene 50 años en el Señor, ha caído muchas veces y de tantas caídas ha aprendido y llegó a la categoría de que lo podemos llamar espiritual. Y ese hermano es el que no juzga. Ese hermano es el que nos llama y nos corrige con amor, como lo vamos a ver más adelante. Pero los que no somos espirituales, los que no tenemos quizá el 100% del fruto del Espíritu, los que quizá no hacemos todo lo que decimos, pues no tenemos el carácter para corregir en muchas situaciones. Aquí Pablo dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, entonces ustedes que son espirituales, no cualquiera, corríjanlo. Y la palabra que él utiliza es restaurarle. La condición es esa. No dice júzguelo. Quizás nosotros dijéramos: uy, el pastor cometió un pecado, despidámoslo de la iglesia. Y entonces no ha de faltar el que llame a la misión y diga: mire, es que el pastor Diógenes, el que es maestro de la misión, cometió un pecado, cámbienos el pastor. No ha de faltar el que haga eso. Pablo dice aquí: no, quédese calladito, restáurele, como sucedió en la historia que les comentaba al inicio. La palabra restaurar tiene la idea de componer un hueso que se ha fracturado. Entonces, cuando uno se quiebra un hueso, bueno, cuando yo tuve mi accidente, me fracturé esta pierna y a mí me atendieron todo lo de la cabeza, pero no me atendieron lo de la pierna porque, pues, como no estaba caminando, no se notaba el error. Pero a los días, entonces, nos dimos cuenta que había una fractura en el pie y la fractura no podía dejarse así. Era necesario restaurar el hueso, era necesario componer el hueso. Y entonces me enyesaron el pie y ustedes me vieron caminando como a los 15 días de estar aquí con muletas. Algunos dijeron: se volvió a caer. No fue la misma caída, pero no habían prestado atención a eso. Eso significa restaurar, componer un hueso. Resulta que cada uno de los hermanos de la iglesia, dice Romanos, es parte del cuerpo de Cristo. Así que cuando alguno es sorprendido en alguna falta, el cuerpo de Cristo sufre dolencia, sufre dolor. Y yo necesitaba mi pie para desplazarme. Mi cabeza ya estaba bien, pero mi pie estaba dañado y entonces no podía desplazarme aunque tuviera la cabeza bien. Mi cuerpo necesitaba el pie funcionando. El cuerpo de Cristo, cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, bueno, debe ser restaurado. Y aquí dice restaurarle porque hace parte del cuerpo de Cristo. Y luego dice, ¿cómo? Dice con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre es citada versículos anterior por Pablo como parte del fruto del Espíritu Santo. No con un espíritu vanaglorioso o con un espíritu de detective o con un espíritu de juicio. El espíritu de mansedumbre, mire, es necesario para las siguientes situaciones. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La mansedumbre es necesaria para aprender. Y cuando estamos en función de aprender, tenemos que hacerlo porque hay algunos errores en nuestros procesos o en nuestro conocimiento que requieren que nosotros aprendamos. El conductor, el que va a manejar un carro, antes de sacar su licencia de conducción, por naturaleza, debería aprender a conducir, sino para qué licencia si no sabe conducir, ¿cierto? Entonces, tiene una falla y es que no sabe conducir, tiene que aprender. Y para aprender tiene que buscar a otro que le enseñe. Y ese otro que le enseña, que tiene el conocimiento, bueno, en cierta manera el que no sabe depende del que sabe. Entonces, como no sabe, pues tiene que humillarse en el buen sentido de la palabra para aprender. Santiago dice en este pasaje: ustedes tienen que recibir con mansedumbre el aprendizaje de la palabra. Pero también la mansedumbre es necesaria para corregir, que es el tema de este punto. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para hacer su voluntad. Qué fácil es juzgar, pero qué difícil es llamar a la persona y con amor y con mansedumbre corregirlo, ¿cierto? Y Pablo le dice a Timoteo: usted que es joven, mi hijo, tenga cuidado con eso. Tenga mansedumbre para corregir. Pero también se requiere la mansedumbre para responder. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando nos juzgan y nosotros no somos culpables o pecadores, muchas veces qué difícil es responder con mansedumbre, ¿cierto? Incluso algunos son juzgados y son en realidad pecadores y no tenemos mansedumbre para reconocer. Pablo dice aquí que es necesario que los que son espirituales restauren al que ha caído con espíritu de mansedumbre. Y mire que Pablo en este mismo pasaje, en el capítulo 4, corrigiendo a los hermanos de Gálatas que han tropezado, que han caído, demuestra este fruto del Espíritu, esta parte del fruto del Espíritu para hacer la corrección. Leamos Gálatas 4, el versículo 19. Dice: hijitos míos, mira cómo empieza. Sin duda hay ahí una manifestación del amor de Pablo por los hermanos de Galacia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ustedes que se portan tan mal, hermanos, les dice Pablo a los hermanos de Galacia, y me hacen sufrir tanto como una mamá que siente dolores de parto. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, es decir, que ya le habían provocado algunas dificultades, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. No han aprendido la lección, han pecado, han cometido errores. Sin embargo, Pablo no los juzga,
sino les dice: hijitos, miren, no lo cometan, ustedes me están haciendo doler y quisiera estar ahí para levantarles, para soportarles y para restaurarles. Sigue diciendo el versículo 1: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y yo creo que todos debemos subrayar esta frase: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que hace la corrección debe vigilarse a sí mismo. Eso significa, en este contexto, considerarse. ¿Quién se vigila a sí mismo? Uno vigila otras cosas y a otros, ¿cierto? Pero nunca se vigila a sí mismo. Y Pablo dice: espérese un momentico. Si usted es espiritual, usted se considera a sí mismo. Usted se vigila a sí mismo. Y es decir, usted es tan consciente de que ese error que cometió su hermano, usted también lo puede cometer. Porque no hay ninguno que no haya pecado, que no sea pecador. No hay ninguno que esté exento de pecar, ¿cierto? Ni siquiera el pastor. Si el pastor puede ser tan pecador como nosotros, pues qué esperanza hay de nosotros, ¿cierto? Y Pablo dice: considérense a ustedes mismos, porque es que ustedes también pueden caer en la misma tentación. El que cumpla estas condiciones, el que no cumpla estas condiciones, es mejor que se calle, que no diga nada. Mire, cuando a mí me ponen quejas de los muchachos de alabanza y las quejas que le ponen a uno son: Pancho, mire que fulano de tal dijo que esto, pero fulano de tal nunca vino a decirme a mí que fulano de tal hizo, que no sé qué, que sí, sí. Y yo llamo a eso chisme. Y eso no es chisme, eso no es realidad, eso es chisme. Y entonces cuando algún hermano viene y me dice: ay, Juan David, mire que fulano de tal me contó que el muchacho de alabanza hizo esto, aquello. Yo le dije: hermanito, dígale a fulano de tal que se reúna con usted y en vez de condenarlo a él, oren por él. Es más, si quiere, invíteme a mí, dígale al hermano que me invite. Cuando se van a reunir, cuadramos un horario y nos reunimos los tres para orar por ese muchacho, para que el Señor lo guarde de esos pecados que está cometiendo. Porque el que no es espiritual es mejor que se calle y que ore, ¿cierto? Y a veces es más fácil juzgar que orar. Número 2, la segunda característica de los que son espirituales está en el versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar, en primer lugar, sugiere aumentar nuestras cargas. Pablo no escribe: y lleven las cargas los unos de los otros, sino sobrelleven. Es decir, usted que tiene su carga, encima de su carga ponga la carga de su hermano. Y las cargas de las que está hablando en este pasaje se refieren a esos tropiezos. Porque el que es fiel, el que sigue al Señor y tropieza y cae, esa caída se convierte en una carga. El pastor de mi historia al comienzo convocó a sus diáconos para renunciar porque tenía una carga encima que no podía soportar. Y sobrellevar también traduce aquí tomar algo y levantarlo con un peso como si fueran piedras. Es una carga en realidad pesada. Pablo está diciendo: mire, ustedes que son espirituales y han encontrado que su hermano cometió alguna falta, esa falta se ha convertido para él como en una pesada carga de piedras. Vaya y ayúdele a cargarla. Es lo que está diciendo. La palabra carga se traduce barros, que significa todo aquello que lo oprime a uno físicamente. Y esa misma palabra es utilizada en el libro de Mateo, el capítulo 20, en
en una parábola que usa Jesús, hablando que un hacendado contrató en diferentes horarios del día empleados, y que al final del día, a la hora de la paga, a todos les pagó por igual, al que había trabajado 1 hora como al que había trabajado 8. Y entonces los que habían trabajado 8 horas dicen: ¿cómo es posible que nosotros trabajamos bajo el calor del día, bajo el sol del día, y nos pagaron igual? La palabra cargas significa eso, como el que sufre todo un día de trabajo, de jornal, bajo el rayo del sol. Yo creo que uno de los trabajos más duros, y yo le digo a mi papá, papá, yo soy muy flojo, porque ese trabajo a mí me parece muy duro, y es el trabajo de la construcción. Y yo hago informes en mi trabajo cuando están haciendo pavimentaciones y digo: tremendo esos señores que trabajan todo el día en una calle donde no hay ni un árbol al rayo del sol, mezclando. Eso es muy duro. En realidad, para mí es muy duro. Son muy fuertes, muy valientes. Y al final del día, el cansancio que ellos tienen, ese cansancio es una carga. Ese cansancio es el que traduce aquí la palabra cargas en este pasaje. Y las cargas son todas esas situaciones que producen tristeza, vergüenza espiritual, remordimiento en el corazón, que llevan al arrepentimiento. Miren, sin duda hoy tenemos todos cargas. No todos tenemos la misma carga, pero todos tenemos algún tipo de carga. Y yo encuentro que en la Biblia hay 2 tipos de cargas. Una que no podemos compartir. Mira este pasaje, Mateo 16. Mateo capítulo 16, el versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su carga, tome su cruz y sígame. Esa carga le toca cargarla a cada uno. Esa no la podemos compartir, ¿cierto? El compromiso, el renunciar a ciertas cosas que no corresponden, la obediencia a la palabra, esa es la cruz. Pero hay otra carga que sí podemos compartir, y es esa carga de la que está hablando este pasaje. El que es sorprendido en alguna falta, esa carga de pecado, para eso tiene hermanos en la iglesia, para que ayudemos a cargar. Número 2, ¿por qué sobrellevar esas cargas si no son nuestras? Si ya yo tengo mis problemas, ¿por qué la Biblia me dice que yo tengo que cargar con los problemas del otro si yo ya tengo los míos propios? ¿Por qué Pablo le dice a los hermanos de Gálatas: sobrelleven las cargas de sus semejantes? Primero, porque la carga del hermano es quizá más pesada que la nuestra. Y mire, por eso en el versículo 1 dice: si alguno fuere sorprendido, ustedes que son espirituales, es decir, ustedes que tienen una carga un poco menor, ayúdenle a llevar la carga al que tiene una carga más grande. Y es necesario ayudarle para que ese que es más débil y que tiene una carga mayor pueda vencer sus debilidades. Número 2, ¿por qué llevarlas? Porque se entiende que el que está cargado también hace parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece,
De manera que si alguno es sorprendido en alguna falta, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Si ponemos esto en el contexto cristiano, duro, ¿cierto? En realidad, cuando alguno peca, todos se duelen con él. Y en realidad, cuando alguno alcanza un logro, todos se ponen felices con él. Bueno, Pablo está hablando aquí del cuerpo físico, ¿no? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y si entendemos que todos somos miembros del mismo cuerpo, entonces vamos también a entender que el dolor de él también es mi dolor. Que si él cae, pues yo también me veo afectado. Debo sobrellevar las cargas de otros porque debo entender que él también hace parte del cuerpo de Cristo. Y número 3, porque así se cumple la ley de Cristo. Dice el pasaje de Gálatas. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Primero, Gálatas capítulo 5, el versículo 14, atrás. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es muy difícil. La ley de Cristo es la ley del amor. Y el que ama restaura, el que ama perdona, el que ama ayuda, ¿cierto? Pero la ley de Cristo también es la ley de la fe. Romanos capítulo 3, el versículo 27. Romanos 3, 27. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y la ley de la fe es aquella que nos lleva a establecer nuestra creencia en Dios, lo que nosotros creemos. Esa es la fe. Y la ley de la fe dice que Cristo murió por el perdón de los pecados de todos nosotros, que Cristo murió por el perdón de aquel que es sorprendido en alguna falta. Esa es la ley de la fe, lo que nosotros creemos, y resucitó y nos hizo sus hijos perdonándonos. Cumplimos la ley de Cristo. Entonces, si no juzgamos y restauramos a otros, o si no juzgamos y más bien oramos. La ley de Cristo también es la ley de la vida en Cristo. Romanos 8:2. Dice: porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo es la ley del nuevo nacimiento. Es la ley que dice que cuando Cristo entra a nuestro corazón, somos hechos nuevas criaturas. Y entonces las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y se cumple la ley de Cristo, porque antes en el pecado juzgábamos y condenábamos, pero ahora en Cristo el nuevo nacimiento y la regeneración del Espíritu nuestro ha abandonado esa práctica. Y la última característica de la ley de Cristo es que es la ley de la libertad. Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Capítulo 2, versículo 12. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Según este pasaje, la ley de la libertad es la palabra. Cumplimos la palabra cuando podemos sobrellevar las cargas de los otros. Y número 3, debemos ser conscientes de nuestras propias debilidades. Versículo 3 y versículo 5 del pasaje que nos ocupa en esta mañana. Dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí y no del otro. Ser conscientes de nuestras propias debilidades. Esa es la tercera condición de los que son espirituales. La primera condición de los que son espirituales, dijimos, es restaurar a los débiles. La segunda es sobrellevar las cargas de los otros, de los débiles. Y la tercera es ser conscientes que nosotros también somos débiles. Ser conscientes de nuestras propias debilidades. El versículo 3 me habla de tener un conocimiento pleno de mí mismo. Mire, quizá deberíamos hacer un bonito cuadro y pegarlo allá en la sala de nuestra casa que dijera: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ese es un fuerte golpe contra nuestro orgullo, ¿cierto? Contra nuestro egoísmo. Porque nosotros pretendemos conocer a nuestros hermanos cuando ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Cierto hombre dijo, refiriéndose a otra persona, dijo: qué buen negocio sería venderlo a él en el precio que yo lo considero y comprarlo en el precio que él se considera que vale, diciendo lo grande de su orgullo, lo grande de su egoísmo, pues no se conocía a sí mismo. Romanos 12:3, mire lo que dice. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que nadie se crea más que nadie, porque todos somos igual de pecadores, todos somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, somos igualitos. Nadie es más que nadie. Y Filipenses capítulo 2 dice que lo hagamos en humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso a ninguno nos gusta, ¿cierto? Nosotros queremos ser superiores. ¿Quién no quiere mandar? Hacer caso no nos gusta, pero mandar sí nos gusta, ¿cierto? Naturalmente todos quisiéramos ser jefes y tener empleados a nuestro cargo, porque mandar es muy fácil, dar órdenes es muy fácil, pero obedecerlas no es fácil, no es agradable, no es rico. Cuando nosotros tengamos un pleno conocimiento de nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta que somos tan débiles como aquel que fue sorprendido en alguna falta. Número 2, con relación a ser conscientes de nuestras debilidades, hay que hacerse regularmente un autoexamen. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada miembro, cada uno, dice ahí, debe examinarse. Probar, la palabra probar acá es dokimasu, que significa someter a prueba. Es como el examen que
le hacen a los estudiantes cuando van a salir del grado 11, ¿cierto? El examen del ICFES. Ahora creo que llaman las pruebas saber o algo así. Bueno, es una prueba, porque sin ese puntaje el estudiante no va a poder continuar su proceso académico, ¿cierto? Solo si pasa esa prueba, pues va a poder continuar. Y esa prueba es una prueba que nosotros debemos hacernos a sí mismos de nuestras obras. La forma de hacerlo está aquí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 23. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquel que se para frente a... Esa es la prueba que nos hacemos antes de salir de casa, ¿cierto? Bueno, algunos no nos miramos al espejo. Mi esposa me dice: ay, usted a veces se va sin peinar. Yo le digo: pero es que yo me pongo el casco y cuando me ponga el casco ya me peino, ya se me aplacan los crespos y cuando me lo quite pues ya están ahí aplastaditos. No hay que verse al espejo, hay que mirarse. Pues el espejo nos dice la verdad, ¿cierto? Nos juzga muy bien. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida, muera. La forma de hacernos esa prueba propia, ese autoexamen, es a través de la palabra. Es la mejor forma de hacerlo. ¿Y por qué Pablo dice: someta a cada uno su propia obra? Pruébese cada uno. Mire lo que dice 1 Corintios 11:28. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno hágase el autoexamen. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Pablo dice: si usted somete a prueba su propia obra, si usted se juzga a sí mismo, entonces va a evitar que Dios tenga que juzgarlo. Que eso sí es más delicado, que eso sí es más peligroso, que eso sí no tiene perdón, no hay quien lo levante ahí. Cuando nos hagamos el autoexamen de nuestras propias obras, entonces vamos a hallar que somos débiles, que también hemos tropezado y que quizá vamos a seguir tropezando. Y dice Pablo, sigue diciendo acá, versículo 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí y no del otro. Y entonces lo que él está diciendo es: mire, las debilidades me pueden servir para gloria propia solo cuando yo veo que mi hermano cayó y yo voy y le digo: hermano, yo también caí. Yo ya viví eso. Yo también caí. Y yo sé lo difícil que es evitar caer. Y como yo sé lo difícil que es evitar caer, vengo a decirle que le voy a ayudar a cargar su debilidad. Que ya no va a llevar esa pesada carga de piedras usted solo, que la vamos a llevar los dos. Esa es la gloria de la que habla el pasaje. Y entonces el hermano va a decir: wow, usted que es el pastor, ¿ya cayó en este pecado?
Sí, yo ya caí en ese pecado. Esa es la gloria de la que habla el pasaje. Y termina diciendo ese versículo: podrá gloriarse respecto de sí y no del otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo así? En el versículo 2 dice que le llevemos la carga al otro, y luego aquí dice que cada uno lleva su propia carga. ¿Al fin qué? ¿Cierto? Bueno, parece que hay un conflicto entre esos dos versículos. Cuando lo que quiere decir Pablo en el versículo 2 es: el hermano cayó, fue hallado en un tropiezo, usted que es espiritual llegó y le ayudó a llevar su carga, ahora la carga es compartida, el hermano se restauró, pero él tiene que seguir llevando una carga que yo no le puedo ayudar a llevar. Cada uno tome su cruz y sígame, dijo Jesús. Esa carga la tiene que seguir llevando. Lo que está diciendo Pablo aquí en este pasaje es: ya usted le ayudó, ya usted lo restauró con mansedumbre, ahora va él solito con la carga que tiene que llevar, la que no puede compartir, su cruz. Ahora lleva en sí la marca de ese pecado, y cuando vuelva a encontrar el tropiezo, quizá ya no caiga, ¿cierto? Porque lleva la carga de la cruz, la que le dice: mijo, por ahí no es el camino. Acuérdese que usted ya cayó. Miren, hermanos, yo creo que este pasaje nos toca a todos, nos habla a todos. Estos son los pasajes que uno predica. Cuando mi papá me dijo: ayúdeme a predicar, yo había estudiado este pasaje y dije: uy, muy difícil predicar ese pasaje, muy difícil. Pero estos son los pasajes que uno se predica a sí mismo. Es muy difícil. Y cuando vemos un hermano caído, cuando vemos que alguno es sorprendido en alguna falta, esto no es un llamado al chisme, esto no es un llamado a los juicios, este es un llamado a la oración y a la restauración. Y antes de pretender juzgar a otros por alguna caída, debemos evaluarnos a nosotros mismos y entender que somos muy pecadores. Bueno, Jesús dijo: usted no puede juzgar al otro sin darse cuenta que tiene una columna de pecado en sus ojos. Quite primero su pecado y luego sí juzgue al otro, ¿cierto? Debemos hacerlo en mansedumbre. Si no somos espirituales, si no cumplimos con eso, bueno, lo mejor es orar. Lo mejor es quedarse callado, orar y decirle: Señor, mire, fulano de tal cayó. Señor, Juan David, que predica allá y que dirige la alabanza, cayó. Pero yo no soy tan espiritual para irlo a corregir. Pon una persona que lo corrija, que sea espiritual. Ayúdalo en sus debilidades. Esa es la acción correcta. Esa es la enseñanza de este pasaje. Y yo creo que débiles vamos a encontrar toda la vida. Débiles vamos a hacer toda la vida y vamos a encontrar toda la vida en la iglesia. Pero si en realidad somos parte del cuerpo de Cristo, entonces el Señor nos dará la capacidad de ser espirituales y no súper espirituales para restaurar a los otros. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por esta palabra tan fuerte, Señor, porque en realidad lo es muy dura, porque nosotros nos hemos olvidado de nuestro pecado.